La historia no siempre la cuentan los más sabios, pero siempre enseña a quienes están listos para escuchar. ¿Y si te dijera que el poder más peligroso no está en la corona, sino en la familia? ¿Y si el trono no solo divide reinos, sino también corazones? Lo que estás a punto de escuchar no es la típica historia de Cleopatra, la reina fascinante de Egipto. Hoy te hablaré de la niña que creció viendo traiciones dentro de su propia casa, de la joven que aprendió que a veces, para sobrevivir, no basta con tener sangre real, hay que tener sabiduría real. Una historia que habla de ambición, de alianzas imposibles y de cómo incluso las heridas del alma pueden convertirse en estrategias de poder. Si te quedas hasta el final, descubrirás cómo una mujer fue capaz de reescribir su destino, usando no la fuerza, sino la mente, la presencia y algo que pocos dominan, el arte de influir sin decir una palabra. En un mundo donde muchos actúan sin saber por qué, hay quien buscan entender los sí invisibles que mueven todo. Si alguna vez has sentido que ves lo que otros no notan, entonces Mentis Magna es tu refugio. Aquí habitamos quienes no tememos mirar más allá de lo evidente. Hiperdistinto no solo es bienvenido, es necesario. Egipto, año 59 antes de nuestra era. Una niña de 10 años llamada Cleopatra observa en silencio cómo su mundo se desmorona. No lo hace desde una esquina cualquiera, lo hace desde un palacio. Pero lo que ve no es dorado ni glorioso. Ve a su padre, el faraón Ptolomeo Xi, desterrado por sus propias hijas mayores. Sí, sus hermanas. Una de ellas, Berenice, había decidido que no podía compartir el poder. Quería reinar sola, y para eso comenzó a borrar piezas del tablero. Hartó a las otras hermanas, y a su pareja de entonces lo eliminó. No fue un impulso, fue cálculo, frío, estratégico, como quien mueve una ficha y no tiembla. A los ojos del pueblo fue demasiado. Podía ser reina, pero una reina que silencia a su propia familia. Eso no se olvida fácil, y la historia lo confirma 4 años después. El pueblo lo recordó. El faraón padre de Cleopatra regresó con fuerza, y en cuanto puso pie en palacio, las piezas que lo habían traicionado desaparecieron del tablero. Cleopatra lo vio todo. Tenía 14 años cuando entendió que en ese juego los vínculos duelen más que las batallas. Tiempo después, en el año 51, el viejo faraón falleció, y con él dejó una orden de esas que parecen lógicas para un linaje, pero ilógicas para un corazón. Cleopatra debía casarse con su propio hermano Ptolomeo Xi. Él tenía apenas 10 años, 18, pero en Egipto eso era tradición. Reinaban juntos, al menos en los pergaminos, porque en realidad la lucha comenzó desde el primer día. Ambos querían todo, ambos desconfiaban del otro, y uno de los dos tenía que salir. La balanza al inicio se inclinó a favor del niño. Con el respaldo de algunos nobles que veían en Cleopatra una amenaza, lograron expulsarla del país. No la vencieron, solo la obligaron a pensar mejor. En el exilio, Cleopatra no lloró, planeó. Recordó a su hermana Berenice y supo que usar la fuerza directa traería más enemigos que aliados. Necesitaba otro camino, y ese camino apareció con el nombre de Julio César. El romano había llegado a Egipto buscando expandir los dominios de su imperio. Cleopatra lo supo y, sin que nadie lo notara, se infiltró en Alejandría. No tocó la puerta, llegó enrollada en una alfombra, literalmente. Y cuando la desenrollaron ante César, no fue solo una entrada teatral. Fue una declaración: no tengo miedo de ser vista, pero sí sé cómo aparecer. Desde entonces empezó el verdadero juego. No con armas, con inteligencia. César se sintió atraído por su magnetismo, su cultura, su manera de hablar, de escuchar, de proponer. Cleopatra no pedía, ofrecía posibilidades. Y eso cautiva más que la belleza. César la apoyó y devolvió su nombre al trono. Pero eso despertó furias dormidas. Su hermano Ptolomeo armó un ejército para combatirla. La guerra ya no era de discursos, era de escudos. Entonces Cleopatra propuso una tregua, una aparente solución que escondía una doble intención: liberar a su hermano para que fuera a enfrentarse con otra rival emergente, su hermana menor Arsinoe. Así, 2 frentes abiertos, amenazas menos. César, mientras tanto, pedía refuerzos, y con su llegada los opositores fueron cayendo uno a uno.
Ptolomeo XIII intentó huir, pero el Nilo no perdona. Su final fue tan rápido como inevitable. Arsinoe fue llevada a Roma, no como prisionera solamente, sino como símbolo, una figura decorativa que no volvería a tocar el poder. Si Cleopatra dio su reinado uniéndose al único hermano que quedaba, un niño, uno que jamás sería rival, y al poco tiempo dejó de estar. Nadie supo exactamente cómo, pero muchos lo imaginaron. En menos de una década, Cleopatra pasó de ser una niña testigo a la única voz con poder en un imperio. No por suerte, sino porque entendió lo más importante. En un mundo donde todos gritan por el trono, la que sabe cuándo callar, cuándo moverse y cuándo esperar termina gobernando. ¿Alguna vez sentiste que alguien manejaba tu historia sin que tú te dieras cuenta? ¿Has sido una pieza en el tablero de otra persona o quizás tú moviste las piezas en silencio? Si esta historia te hizo recordar algo, escribe, yo también lo viví. No estás solo. Dicen que Cleopatra dominaba el arte de la seducción, pero el verdadero hechizo no estaba en su mirada, sino en su mente. Lo que realmente la hizo inolvidable no fue cómo conquistó corazones, sino cómo logró que esos corazones hicieran lo que ella necesitaba, sin darse cuenta de que estaban siguiendo un plan que nunca diseñaron. Julio César y Marco Antonio, los dos líderes más temidos de su tiempo, no solo la ayudaron a volver al trono, fueron más allá. Limpiaron el camino de obstáculos, enfrentaron tormentas y eliminaron a uno a quienes amenazaban su visión. Mientras tanto, ella permanecía en calma, sin exponerse, como si todo estuviera ocurriendo por obra del destino. Pero no fue suerte, fue estrategia. Cleopatra entendía algo que muchos olvidan: el verdadero poder no grita, susurra. Ambos hombres creyeron que tomaban sus propias decisiones, pero, sin notarlo, eran piezas movidas con delicadeza por una mente que jamás necesitó imponer su voluntad de forma directa. Y ese es el verdadero secreto: hacer que otros hagan por ti lo que tú no deberías hacer por ti mismo. Sin forzar, sin imponer, solo inspirando. Porque mira, en la vida, hay cosas que simplemente no conviene hacer con tus propias manos. No por cobardía, sino porque, si lo haces, tú pierdes la posición que te da claridad. Y quien pierde claridad pierde el juego. A veces necesitas manos prestadas para abrir puertas cerradas, para transmitir mensajes que tú no puedes decir, para sembrar ideas que no deben parecer tuyas. Y para eso, existen las patas de gato. Personas que actúan desde fuera del círculo, que no saben que están limpiando el terreno, mientras tú lo cultivas con elegancia. Entonces, ¿el poder más peligroso está en la corona o en la familia? La respuesta es: en ninguno. Está en la mente que sabe cuándo avanzar y cuándo dejar que otros lo hagan por ella. ¿Y el trono divide corazones? Claro que sí, pero solo a quienes lo quieren con ego. Quien lo desea con estrategia, construye alianzas que le permiten reinar sin ensuciarse y sin perder el alma. Hoy viste cómo el poder más sutil no necesita alzar la voz, solo claridad y propósito. Ahora te pregunto a ti, ¿qué movimiento silencioso podrías hacer tú para tomar el control de tu propia historia? Escríbelo en los comentarios, aunque sea con una palabra. Aquí leemos lo que no se dice en voz alta.